Hablamos entonces de atrapamiento mandibular por insuficiencia de la mandíbula, de cómo la mandíbula tiene la responsabilidad de salir de este atrapamiento, de cómo la mandíbula nace atrapada y en ese atrapamiento ella, mediante el potenciamiento de su dinámica, tiene la responsabilidad de macerar los dientes, de producir abrasiones y ante todo, mediante esas abrasiones, mediante ese desgaste fisiológico donde unos dientes de leche, unos dientes primarios, una dentición primaria, debería exfoliarse en grado cero, donde unos dientes primarios deberían terminar su vida en grado cero, mediante eso fortalecer las ATMs, es decir, en ese desgaste, en esa abrasión, no solo fortalecer el tamaño de la mandíbula, que es una cosa de la que hablaremos hoy, el tamaño de la mandíbula, sino fortalecer además las ATMs y sus centros de crecimiento para que se produzcan en la mandíbula algunos elementos que aportan, que terminan aportando a los planos de relación y a los planos de tamaño. Entonces, tiene esa mandíbula la responsabilidad, cuando tiene la suficiencia de macerar esta maxila, de ser el mortero que macera esta maxila, para que mediante esto produzca el desarrollo de este cuerpo mandibular y se produzca el desatrapamiento. Entonces hoy vamos a hablar del atrapamiento de la mandíbula, de cómo una mandíbula puede estar atrapada básicamente por falta de suficiencia, por insuficiencia del órgano de la masticación, de la mandíbula, lo que va a producir una disfunción del anato, una disnasia, una disfunción del anato. Esta entidad tiene que desatraparse sola. Pero día a día nos encontramos nosotros estos casos. Día a día nos encontramos estos casos donde hay una mandíbula con insuficiencia, porque la dinámica que tiene, porque la dinámica existente no le permite a esa mandíbula, perdónenme este modelito, en este modelito se adaptaron un par de bandas y se hizo un disyuntor de la sutura media palatina, pero no le permite a la mandíbula desatraparse, avanzar, porque la musculatura no tiene la suficiente dinámica. Pero desde hace 200 años nos dio por creer que, desde hace 120 años, perdónenme el lapsus, nos dio por creer que si yo hago una mordida constructiva e interrelaciono los maxilares, es decir, llevo la mandíbula a una posición postiza del espacio y la aquieto, la mantengo quietecita, que esta mandíbula se va a desarrollar con su musculatura muerta, inmovilizada, además de eso, 24 horas del día. Esa es una propuesta alemana muy vieja, donde Pierre Robin en Francia en 1902 desarrolló un aparato, un bloque rígido de acrílico en vulcanita, llamado el monobloc de Pierre Robin, un aparato para tratar la glossopstosis, un aparato para avanzar la mandíbula y poder tratar esas lenguas gigantescas de la glossopstosis. Entonces nos quedamos creyendo que estos aparatos bimaxilares eran la panacea y seguimos con los aparatos bimaxilares creyendo que el aparato bimaxilar alemán tiene la posibilidad de traer la mandíbula y ferularla en este punto y que de esa manera vamos a resolver el problema de la disfunción del anato, de la disnasia, de la disrelación, del atrapamiento de la mandíbula, nacida con algún componente genético medioambiental, donde lo medioambiental corresponde al patrón miofuncional, a la musculatura. Entonces nosotros nos quedamos creyendo que con estos aparatos vamos a conseguir este relacionamiento, este
nuevo relacionamiento. De hecho, ortopedia maxilar para algunos, es solo el reposicionamiento de la mandíbula. A nadie, las placas activas, las placas monomaxilares, para muchas culturas no son aparatos de ortopedia maxilar. Pero yo quiero contarle que ortopedia maxilar no es más que una respuesta de equilibrio y que cualquier tratamiento ortodóntico, cualquier tratamiento protésico, cualquier rehabilitación es un aparato de ortopedia que va a alterar el equilibrio miofuncional y por ende va a cambiar la interrelación de los maxilares. Pero nosotros nos quedamos creyendo que solo los aparatos bimaxilares rígidos, miotónicos, que ferulan la mandíbula en una nueva posición, que son los únicos aparatos de ortopedia maxilar. No, aparatos de ortopedia maxilar son todos. Y le quiero contar. Si nosotros no pensamos mediante placas monomaxilares, cualquiera sea, no necesariamente estas dos, estos son dos placas transversales, dos aparatos transversales, dos placas desarrolladas por Schwarz en Austria. Así no tengan arco vestibular, la placa Holley, la placa Schwarz nunca tuvo arco vestibular como creemos ahora. Estos son dos placas Schwarz que no necesitan y que tener arco vestibular es lo peor que le puede pasar a una placa con tornillo transversal y lo seguiré diciendo hasta que lo entendamos. Yo sé que todavía no lo entendemos porque caminamos como robots y nos acogemos demasiado a lo que dijo nuestro profesor porque nuestro profesor es un sabio. Ninguna placa transversal o la placa Schwarz nunca tuvo arco vestibular. Le repito, la placa Schwarz, para activarla, se giraba esta porción derecha en la izquierda, se giraban. Así nació el tornillo en 1930 en Austria, en la mente de Martin Schwarz, de Kantorowicz, de Korhaus, de Voss, de algún grupo que estaba ahí en Austria desarrollando aparatos. Entonces, pero no salgamos del tema. Entonces, necesitamos entender que mediante placas activas, mediante placas para conseguir el tamaño, tenemos que resolver muchos de estos problemas, porque si usted observa en esta visión cenital u oclusal, este maxilar superior, donde hay un canino deciduo todavía, donde hay un par de segundos bicúspidos haciendo erupción apenas. Si usted observa esta armonía, es posible que los caninos permanentes parece que vienen muy bien. Sin embargo, esto no es suponiendo, sino mirándolo en la panorámica, que no la tengo acá, y que no es mío. Esto es un caso que llega hoy de alguna parte del país, de Colombia. Entonces, debemos entender que este arco va en un más o menos buen desarrollo y que todavía en el proceso de erupción habrá un abultamiento. Recordemos que le he dicho siempre que la mera erupción del canino, no terapéuticamente, la aparición del canino en boca, la erupción activa del canino en boca, le aporta 1.5 al desarrollo esquelético de la mandíbula. Atiéndame eso. La mera erupción en el monte, sin ningún terapeuta manejándolo, va a aportar 1.5. Los caninos aportan desarrollo. Entonces, entendamos eso, porque es posible que esta mandíbula con esta forma asimétrica, si usted ya la está observando, el RAFE medio palatino ya detectó la asimetría de la maxila que tenemos, que seguramente la continuaremos viendo cuando yo le muestre esta foto cenital, esta foto oclusal de la mandíbula, donde vemos que de repente el canino no va a tener ningún espacio. Sin embargo, es posible que este caso clínico, estos dos modelos que representan un caso clínico, en cualquier parte del mundo se traten mediante un aparato bimaxilar, porque nuestro interés es correlacionar los arcos dentales. Nuestro interés es básicamente correlacionar los arcos dentales, no conseguir el problema latente, la falta de dinámica. Aquí hay una falta de dinámica y por ende hay que pensar en cómo dinamizar estos maxilares y ante todo pensar en cómo conseguir este tamaño. ¿Cómo es que vamos a conseguir este tamaño? Recordemos que aquí hay un leeway, un espacio de recambio, un espacio de deriva, 1.7 milímetros que van a sobrar acá, que tenemos que aprovecharlos. Aquí hay 1.7 milímetros que van a sobrar en este segundo molar deciduo y aquí otro 1.7. Entonces, esto
pero necesitamos resolver este problema de este canino, donde no hay espacio. Necesitamos que esta asimetría que se está creando, mediante la dinámica logremos resolverla. Yo quiero que usted vea esta línea media ósea, vea esta sínfisis mandibular, vea esta depresión que existe acá, que es el centro de la maxila. Esta depresioncita es el centro de la maxila. Esta depresión se llama la sínfisis mandibular, es el centro de la maxila. La línea media dental está desviada hacia este lado, es decir, hay una desviación de la línea media dental hacia este lado. La línea media dental es el centro de los dientes. La línea media ósea, también llamada línea media verdadera, línea media esquelética o línea media ortopédica, observe bien. Esto es el centro de la maxila. La línea media ortopédica es el centro de la maxila, de la mandíbula, perdón, esta es la mandíbula. La sínfisis es la... Entonces, y aquí tenemos una línea media ósea también. Ahora, no se fíe del frenillo siempre. El frenillo muchas veces acude ante las desviaciones dentales, pero establezca mediante la papila incisiva, mediante el rafé medio palatino, mediante la orientación de los dientes que pueden estar desviados hacia uno u otro lado, mediante el frenillo, establezca el centro de la maxila para que diga usted, esta es la línea media ósea o la línea media ortopédica, que es la que tengo que contemplar. Y aquí hay una dramática desviación de la línea media ósea. No se fíe, no se preocupe por las líneas medias dentales, preocúpese por esta gran desviación. Preocúpese por esta gran desviación que existe acá. Preocúpese por esta gran desviación que existe acá de la línea media ósea. Y entienda qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desvió la línea media ósea? Porque aquí hay un ligero escalón distal. Aquí hay un ligero escalón distal. Aquí hay un escalón distal, un severo escalón distal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? ¿Por qué está desviada la línea media ósea? Esto es un análisis geométrico, de geometría proyectiva. Usted tiene que proyectarse geométricamente. ¿Qué fue lo que pasó en este maxilar? ¿Por qué se colapsó esto? ¿Por qué estos dientes están hacia este lado? ¿Por qué falta espacio para este canino? ¿Por qué este canino más o menos logró acomodarse atravesado? Pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Existe un colapso a este lado? ¿Será que existe un colapso a ese lado? Y que la mandíbula se aprecia con mayor depresión a este lado. Todos estos análisis geométricos son los que son presuntivos. Así comienza el diagnóstico presuntivo. La ciencia, el diagnóstico clínico, nace presuntivo. Permítanme un segundo. El diagnóstico clínico nace presuntivo. Se va afianzando como un diagnóstico definitivo mediante 1000 ayudas diagnósticas, pero el primer análisis es geométrico-matemático. El primer análisis es geométrico-matemático. Entonces, en esa medida, usted tiene que especular o creerme o especular, usted puede hacer sus propias especulaciones y contar que aquí hubo una migración mesial, una migración hacia mesial de estos dientes que cerraron el espacio al canino, pero que la falta del canino, la pérdida temprana seguramente del canino deciduo, terminó haciendo el colapso, o las guías de erupción. Todavía creemos que las guías de erupción son terapéuticas adecuadas para utilizarse. Ahora, yo sé que suena muy duro que le digamos a la odontopediatría del mundo hoy que las guías de erupción y extracción seriada no son odontología de este siglo. Eso molesta demasiado. La extracción en serie, no estoy hablando de algunas extracciones de residuos. Extracción seriada es una programación en serie que nace después de las guías de erupción. Las guías de erupción son una cosa y la extracción seriada es otra. Ambas son el preámbulo de la pérdida del primer bicúspide, ¿cierto? Son una programación para perder el primer bicúspide. Ahora, en esa ortopedia bimaxilar es posible que nosotros pongamos un aparato de ortopedia bimaxilar para correlacionar estos maxilares. Pero le pregunto, ¿a qué precio? ¿A precio de perder este canino?
a precio de no conseguir el espacio para este canino y por consiguiente perder este bicúspide? ¿O acaso cree usted que la solución a este problema es empezar a resolver el problema donde está y de repente empezar a distalizar este molar? De repente empezar a distalizar este molar o a producir desarrollo hacia adelante de esta maxila, de esta mandíbula, y ante todo a aumentarla verticalmente, porque no nos hemos parado en el plano vertical, pero en el plano vertical hay una mordida cubierta, un atrapamiento de la mandíbula tal vez del 60 o 70%, hay una mandíbula atrapada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, esta mandíbula que está atrapada, esta mandíbula que no hace excursiones laterales, esta mandíbula que no hace excursiones laterales, tenemos que pararla de pronto en un PAMED propioceptivo, en un plano metálico, en una herramienta como esta. Tenemos que parar de pronto esta mandíbula a producir una excitación eléctrica en estos bordes incisales, en este acero martensítico, ese acero extraduro, a que la mandíbula se pare en este punto y pueda dinamizarse. Este caso no es de acá, este muelón de acá, pero esta semana le muestro este aparato. A parar la mandíbula en este plano para que no pueda intercuspidarse y para que pueda dinamizarse, para producir una excitación eléctrica en estos bordes incisales que redunde en egresión o crecimiento dentro alveolar de estos procesos posterior-inferiores. De repente eso es lo que requerimos, pensar en aumentar la dimensión vertical, en darle dinámica y cuerpo a esta mandíbula. Esta mandíbula esto es una insuficiencia mandibular, una mandíbula sin forma y sin función, sin dinámica, que lo que peor le podría pasar es que alguien venga y la ferule con un aparato alemán en un avance de la mandíbula y la mantenga quieta durante 24 horas del día. No, esta mandíbula hay que conseguirle tamaño, pero para nosotros es muy difícil pensar que esta mandíbula puede tener tamaño primero porque no lo hemos logrado, porque aquí si alguien pusiera un tornillo transversal le pondría un arco vestibular de Holley, que lo único que le haría es que de pronto consiga aumentar la distancia intermolar, pero que colapse esto. Entonces aquí no hemos pensado de pronto en cómo anclar un aparato, cómo anclar una placa con 3 tornillos, una placa horizontal, para conseguir el tamaño horizontal, para que ante la activación de los 3 tornillos, un tornillo acá, otro tornillo acá y otro tornillo acá, para que ante la activación de los 3 tornillos se vaya dando el desarrollo de esta mandíbula por tensiones lentas. Pero si usted no tiene cómo amarrar, si usted no tiene unos ganchos de amarre que veremos esta semana, seguramente mañana o pasado mañana, unos ganchos de amarre, si usted no tiene cómo amarrar una placa aquí, no lo intente siquiera, no lo intente. Si usted va a poner un arco vestibular de Holley y va a poner 2 ganchos circunferenciales acá, no lo intente siquiera, que no lo va a lograr. Usted tiene que amarrarse en este molar en mediana erupción, en este primer molar permanente en mediana erupción, en este también, y tiene que amarrarse. No sé cómo, vamos a ver cómo nos amarramos, mañana o pasado mañana lo veremos, y tendremos que poner una herramienta para conseguir desarrollo horizontal, como habrá que poner también en este caso, en esta mandíbula, donde se esfoliaron los caninos deciduos o fueron sometidos a las guías de erupción o a las guías de erupción o a la extracción seriada. Entonces necesitamos pensar en cómo conseguir desarrollo horizontal, cómo poner un arco bumper, cómo limitar estas fuerzas musculares para conseguir desarrollo horizontal, igual en este caso. En esencia, si usted no tiene una mandíbula con corpulencia, con dinámica, que sea capaz de macerar la maxila, que sea capaz de tener dinámica, si usted ferula la mandíbula, es casi imposible que usted pueda avanzar esta mandíbula, e incluso este arco se le quedará de este tamaño. Esto hay que resolver primero el tamaño. Primero es el tamaño de las arcadas dentales para que puedan ellas cohabitar en equilibrio, correlacionarse. Y el primer plano a tratar es el plano vertical. Si usted no desatrapa esta mandíbula le vivirá acá. Y si le pone un aparato de ortopedia bimaxilar las 24 horas del día, un monobloc, por ejemplo, que todavía se usa, o un Bionator, que creemos que es la panacea todavía, no entiendo cómo alguien
no ha podido entender el bionato. El bionato es una excelente férula para inmovilizar mandíbulas fracturadas o para inmovilizar mandíbulas prógnatas. El bionato es un aparato rígido miotónico, el más rígido de los miotónicos de todos, y es la tecnificación del monobloc de Pierre-Robin, entre comillas tecnificación, le estoy diciendo es lo mismo que el monobloc de Pierre-Robin y que el activador de Andresen, que no lo encuentro, y que el activador de Andresen, es lo mismo, y que el activador de Andresen. Son bloques rígidos, el Bionator es esto mismo, así tenga otro año de orígenes, nace en la mente de Wilhelm Walters, y son bloques rígidos que no van sino a ferular esta mandíbula durante 24 horas. Pero entiéndame, esta mandíbula se quedó en su desarrollo, se quedó por falta de dinámica. Inmovilizarla, ferularla, no le va a resolver ningún problema. Solo debe ferularse, solo debe inmovilizarse aquello que se quiere perpetuar. Le repito, solo debe inmovilizarse aquello que se quiere perpetuar, no una entidad que adolece de dinámica, que venimos y la mantenemos adelante, la ferulamos adelante y después veremos cómo resolvemos este problema. Este problema tendrá que resolverse después mediante exodoncias. Y las exodoncias a esta mandíbula lo único que van a hacer es colapsarla más aún y profundizarla más aún. Y si de repente, ante ese colapso y esa posición más distal, pensamos que la solución es sacarlo bicúspides, peor, porque la profundización se podría ir al 110%. Y aunque de repente con ortodoncia desprofundicemos aparentemente, la mandíbula seguirá igual de profunda, la altura facial inferior seguirá igual de pequeña. Y la mandíbula no tendrá la dinámica que requiere. Esto requiere una placa horizontal, una placa con 3 tornillos en el arco inferior, de repente una placa superior que podría no tener tornillo, pero ¿por qué no ponérsela? Y ponerle ante todo a esas 2 placas, esta placa horizontal es una placa que toma el nombre del plano anatómico en el que hace su función, es decir, en una función horizontal, traversa, transversal y antero-posterior hacia adelante. Esta mandíbula hay que conseguirle desarrollo hacia adelante, y a esta maxila, hay que conseguirle desarrollo transversal de pronto en el sector anterior. Pero ante todo, esas placas, la placa transversal y la placa horizontal, tendrán que tener unas chapas de rozamiento. Unas chapas de rozamiento que hemos construido aquí, donde las placas buscarán que haya una desoclusión y que haya una forma de dinamizar, y que estas placas monomaxilares fomenten la musculatura y que el pterigoideo lateral participe activamente de la posición de estos dientes en el sector anterior, en un triángulo de vida, en un hipotético triángulo de vida que terminaremos de conversar pasado mañana miércoles, donde ya hablaremos de este aparato construido, de este aparato con su construcción y con sus chapas de rozamiento, y cómo vamos a conseguir el desarrollo horizontal. Básicamente es eso. De este casito hablamos la semana pasada. También hay que conseguir tamaño. Si no hay tamaño, no tiene ningún sentido tratar de interrelacionar. Primero es el tamaño, después es la desprofundización de la mordida. Y después tendremos la posibilidad de tener una mandíbula dinámica, de tener un triángulo de vida entre 2 ATMs y un hipotético contacto incisal, piezoeléctrico, metálico, chapas de rozamiento que muchos de ustedes han visto y que pueden mirar y que pueden aprender a construir en mis videos de YouTube y de Facebook. Por lo demás, terminemos. Esto es básicamente lo que quería contarle hoy. Mediante diagnosis de modelos, mediante darle el día a la gnosis, mediante despertar una información que puede haber acá, de manera elemental, como trato de hacerlo desde cero, en el diagnóstico presuntivo, que habrá que aterrizar en un diagnóstico final mediante todas las ayudas diagnósticas. Entonces, mediante eso conseguir primero el tamaño de estas 2 entidades para que esta mandíbula pueda desatraparse, pueda salir de este atrapamiento, pueda fomentar su dinámica y fomentar el desarrollo de las ATM, de los centros de crecimiento, y entender que una cosa es el tamaño de esta entidad, este tamaño,
y otra cosa es su relación con la base craneana o con el cráneo. Una cosa son los planos que aluden a la interrelación antero-posterior, el plano sagital de relación, el cuán adelante o cuán atrás está la mandíbula. Una cosa son los planos de interrelación que tienen que ver con los centros de crecimiento y con el crecimiento embrionario de la maxila y de la mandíbula, con el crecimiento genético. Y otra cosa es el tamaño de los maxilares. En esencia, en ortopedia maxilar hay 6 planos del espacio que se manejan justo cuando el tamaño de las arcadas dentales está cambiando, es decir, cuando el tiempo se puede convertir en un plano del espacio. Una cosa son el tamaño de estas arcadas dentales, el tamaño transversal y anteroposterior de esta y de esta, y otra cosa es su interrelación. Su interrelación no está aquí, aunque esta oclusión la fomenta, esta oclusión fomenta la interrelación. Aquí hay un atrapamiento mandibular, que si no fomentamos mediante la desprogramación de la mandíbula, la nueva interrelación, los centros de crecimiento que están como por aquí así, a esta distancia con respecto a estos planos de tamaño, si no fomentamos esto, es posible que los centros de crecimiento no potencien el desarrollo. Y para eso, repito, por enésima vez, tenemos que soltar los maxilares y dinamizarlos. Quedamos entonces en esta información, nos vemos, este es el video 1 de 2 videos que pretendo hacer, donde vamos a hacer 2 placas transversales, donde le voy a mostrar mañana los ganchos de amarre de esta placa superior, una placa transversal con una platina de metal, con una chapa superior, y esta placa inferior, que mañana veremos cómo la amarramos, que tendrá 3 tornillos y un arco bumper de desarrollo, un arco separado para competir con la musculatura perioral, para fomentar el orbicular de los labios, para promover la irrigación sanguínea del orbicular de los labios y producir desarrollo horizontal, para que mientras tanto desprofundizamos estas 2 maxilares mediante unas chapas de rozamiento que usted entenderá en 48 horas, con las que haremos la movilidad y la dinámica. Estamos en contacto, muchas gracias por estar aquí.